Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 309-9559, 309-9559, o escribir a info@lacasadelahistoria.com, info@lacasadelahistoria.com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria.com. Hoy, continuando con la historia de la Argentina, nos vamos a meter con el más grande de todos, Jorge Luis Borges. Después de el tiempo de Navidad, donde hacemos nuestras programaciones navideñas, hoy retornamos con la historia de la Argentina. Habíamos quedado el año pasado en dos programas sobre Julio Cortázar dentro de la parte de la literatura argentina. Nos habíamos metido con este hombre maravilloso, impresionante, y habíamos hecho 2 programas sobre él. Hoy nos vamos a meter con un hombre que solo nombrarlo o intentar hacer justicia a su paso sobre la tierra es una empresa grande. O sea, nos vamos a meter con uno de los hombres más importantes que hayan escrito jamás en la historia de la humanidad, y que es argentino, Jorge Luis Borges. O sea, tratar de describirlo o siquiera imaginarlo resulta un reto increíble, porque es un personaje de una universalidad, un personaje marcado mucho más allá del tiempo, de la época, de la nacionalidad, del mundo en el que vivió. Ha escrito cosas tan absolutamente impresionantes, escribió tantas cosas que solamente podemos, digamos, como reseñar algunas de las cosas de su paso por la tierra en 2 programas que vamos a hacer sobre Borges. Dice que en sus escritos se pueden encontrar ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados. Como para decirles, pues, alguna cosita de lo que este hombre hizo. Es un universo y su creación mental desborda los límites de la imaginación. O sea, es un tipo tan impresionante que decían de él: inútil es que te forjes la idea de progresar, porque aunque escribas la mar, antes lo habrá escrito Borges. Eso dijo Manuel Mojica Laínez acerca de la obra de él, como para contarles la clase de personaje. El mundo de los borgianos lo adora más allá de todos los límites, más allá de lo real y de lo irreal. Conocer, entrar en contacto con este personaje es entrar en contacto con todas las posibilidades míticas de lo real, de la ficción, del universo. Es entrar en un plano completamente diferente de la realidad, y por eso vamos a tratar en 2 programas simplemente de entrar un poquito, porque este es uno de los universos más profundos con los que se puede encontrar un ser humano en su experiencia de vida. Leer o entrar en contacto con Borges. Entonces vamos a hacer lo siguiente: en este programa vamos a hablar de su poesía, y en el siguiente programa vamos a hablar de su prosa. Como les digo, 2 programas son apenas como un pedacito para decirles, pero es absolutamente fundamental cuando estamos hablando de la Argentina, hablar de la literatura argentina. Y en la literatura argentina hay gente de una grandeza descomunal, como Cortázar, como Borges, como Sábato. O sea, ellos han producido una literatura capaz de cambiar el universo. Eso han hecho los argentinos, y rendimos tributo a eso, a su cultura y a su literatura impresionante. Entonces, Borges, empezamos por contar un poco. Borges, cuando empieza a hacer su obra, le pasa como a los egipcios en el Imperio Antiguo. Cuando aparece el Imperio Antiguo de los egipcios, ya estaba montada toda la estructura de lo que los egipcios van a hacer. Lo que van a hacer durante los siguientes 27 siglos que existirían será perfeccionar lo que ya tenían desde el principio de los tiempos. O sea, desde las primeras excavaciones, cuando tenemos los rastros de la Esfinge o las pirámides, ellos ya tenían montado todo, y luego lo van haciendo cada vez más, lo van puliendo.
O sea, ellos nacen grandes. Nacen grandes, a diferencia de la mayoría de las civilizaciones que va adquiriendo su grandeza a lo largo de la vida y de su esencia. Ellos nacen grandes. Lo mismo le pasa a Borges. Él nace grande. O sea, nace genial, impresionante, maravilloso, y luego va desplegando una sabiduría infinita mezclada con una gran modestia y mezclada con un sentido del humor agudísimo, penetrante, poderoso, y con una obra literaria indescriptiblemente maravillosa. Entonces, él además tiene un montón de tiempo por fuera y luego llegará a Buenos Aires. Él nace, tiene sus personajes, sus padres son muy importantes porque su padre le va a dar la biblioteca y en esa biblioteca él va a vivir mucho tiempo. Él dice que él cree que nunca, su padre Jorge Guillermo Borges era un abogado que había nacido en Entre Ríos. Él dice que él me reveló el hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos y música. Y dice que él toda la vida siguió viviendo en la biblioteca de su padre. Su padre lo indujo y entendió la grandeza de Borges para la literatura, y su madre lo va a acompañar mucho tiempo de la vida. Su madre era uruguaya y los dos hablaban inglés. Borges nace y crece en un mundo bilingüe, después le van a poner una institutriz inglesa, y Borges va a tener unos padres que le dan la solidez y que lo van a entender, y va a tener mucho tiempo para desarrollar su literatura antes de que le toque trabajar, y trabajará en las bibliotecas. O sea, va a tener una vida que le va a permitir desarrollar toda esa mente descomunal, brillante, genial, que va a desarrollar a lo largo de la vida. Entonces él tiene los primeros recuerdos de una casa porteña, con el patio, con los aljibes y todo eso, y luego él lo meten en el colegio, pues después de que ya él tenía grabados de todo, ya tenía muchas cuentas. Cuando entra al colegio, pues en el colegio de este personaje no lo entiende nadie, y era tímido y tartamudo. A los 9 años tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, lo tradujo en inglés. Entonces, bueno, por eso le digo, este man nació grande. Entonces en el colegio pues nadie entendía, pero nadie lo entendía. Y luego ellos se van a trasladar a Europa. Entonces, una buena parte de su primera formación va a estar en Europa. Primero van a llegar a Francia en 1914, mala idea. Entonces se van a terminar porque están empezando la Primera Guerra Mundial. Entonces más bien se van a trasladar a Suiza, y Suiza va a ser una de sus patrias. Y él va entrando en contacto. En Francia también va a estar en el Liceo Calvino. Allá lo van a entender porque ya va a ser un extranjero y va a conocer muchísima gente. Y allá va a entrar en la lectura de Rimbaud, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Carlyle. Y empieza, él aprende alemán solito con un diccionario. La manera como él va a aprender idiomas es de locos. Un día va a aprender italiano mientras va al tranvía. Todos los días en el tranvía de la biblioteca aprende italiano. Y aprende así. Y se va a meter con las lenguas escandinavas y va a aprender el inglés, no solo el inglés, sino las lenguas sajonas anteriores a la formación del inglés como idioma. Y va a ser un tipo versado en lenguas escandinavas y en músicos esotéricos y en cábalas y en todo. O sea, él desarrolla una universalidad impresionante. Y luego cuando regresa a la Argentina, empieza a trabajar su mundo argentino, que también será argentino, también tendrá las historias del tango, también tendrá las historias del arrabal, una fundación mítica de Buenos Aires. Entonces, la obra de Borges y la vida de Borges lo va llevando de un lugar a otro, y eso va ampliando y ampliando su mente de una manera absolutamente maravillosa. Otros hombres le encontrarán los secretos de la cábala y del mundo oriental y de las 1001 noches. Más adelante sus obras van a empezar a ser traducidas a todos los idiomas. Eso se vuelve la locura, ya cuando mucho más adelante las obras empiecen a ser traducidas al inglés, al francés, al árabe, a todos los idiomas. El mundo empieza a darse cuenta de este hombre. Entonces vamos señalando un poco sus historias. También tuvo mucha relación con Colombia y fue muy amigo de Álvaro Castaño Castillo, y Álvaro Castaño y Gloria Valencia también grabaron sus poesías, y estuvo por estas tierras, y aquí conoció gente, y aquí dejó huellas también. Tuvimos la fortuna de que este personaje tan maravilloso fuera latinoamericano y que pudiera vivir
también entre nosotros, porque esto es, digamos, de los prodigios más grandes que se puede hablar de la mente humana en relación con la escritura y con la vida. Entonces vamos por algunas de sus historias y vamos a escuchar algunos de sus poemas leídos por él y otros leyéndolo en diferentes momentos para entender un poco la personalidad fascinante y toda la lectura que él va a tener. Borges, pues su obra poética es grandiosa y es maravillosa. Vamos a escuchar algunas de sus poesías, unas las leeremos, otras las escucharemos de su voz y a través de ellas vamos a mirar algunos de los rasgos maravillosos de una vida totalmente fructífera y maravillosa. Vamos a empezar por Borges y yo. Es una manera en la cual él se encuentra con él mismo, siendo ya una leyenda. Vamos a estar saltando de un momento a otro en diferentes etapas de su vida, porque los poemas lo circundan siempre y en todo momento. Entonces vamos a escuchar Borges y yo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges tiene muchas mentes, muchos tiempos, muchas historias. Va a desconfiar después de haber estado en el movimiento ultraísta en Europa, después que era el que se rebelaba contra toda la, digamos, todos los adornos maravillosos del modernismo en la literatura. Él empieza, digamos, a crear nuevos movimientos, los va a traer a Buenos Aires y después va a tener un accidente en un momento de la vida. Bueno, él va a publicar un montón de revistas, tiene una cantidad de historias y tiene una cantidad de temas que van desde las fascinaciones por el tango y el arrabal, y una cantidad de historias van a pasar en su vida y entonces en un momento dado él va a tener un accidente y en ese accidente va a estar muy grave, se pegó contra una ventana como que se la clavó y después va a escribir Pierre Minard, autor del Quijote, y después del ultraísmo él dice: Borges salió del trance afianzado en la idea que venía rumiando desde hace tiempo, que la realidad empírica es tan ilusoria como el mundo de las ficciones, pero inferior a este, y que solo las invenciones pueden suministrarnos herramientas cognoscitivas confiables.
Entonces Borges va creando este mundo de las ficciones, va arraigando un mundo de Buenos Aires que también lo va a crear y está en muchos planos a la vez. Por eso es que es tan difícil abordarlo, porque el hombre está más allá del tiempo, más allá del espacio y más allá de las posibilidades reales de su propia vida para idear al mismo tiempo una gran cantidad de universos. Es una figura caleidoscópica, es como meterse en un hombre que contiene muchos hombres y en una mente que contiene muchas mentes. Entonces, narrarlo es entrar en ese infinito de él. Entonces, por eso tomamos momentos. Vamos a tomar el momento de la fundación mítica de Buenos Aires, también contada por él, porque pues es argentino y estamos en la historia de la Argentina y su relación con la Argentina es tan ficcional y tan real como su relación con la vida y con el mundo. Fundación mítica de Buenos Aires. Es un poema escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno. No me arrepiento de sus faltas, que sin duda son muchas, ni puedo vanagloriarme de sus méritos, si es que alguno tienen. Lo releo y me parece escrito por otra persona, por una persona que no me es antipática, pero que ciertamente no es el Borges que está hablando ahora. Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era Azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto, la tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Este mítico Buenos Aires, que después de haber hecho tantas fundaciones de Buenos Aires y haber contado al comienzo de la serie tantas leyendas alusivas a la historia misma de Buenos Aires, se nos antoja tan real como la fundación mítica de la realidad de esta ciudad que tuvo tantos tropiezos antes de llegar a ser grande. Recordemos toda la primera parte de la serie sobre cómo se fundó Buenos Aires. La relación de Borges con la Argentina es una relación que va y viene, llena de una gran cantidad de momentos y de vicisitudes. Él, por ejemplo, fue antiperonista. Las posiciones políticas de Borges son toda una controversia, pero él fue antiperonista y decía lo siguiente de las dictaduras: las dictaduras fomentan la opresión,
las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable es el hecho que fomentan la idiotez. Botones que balbucean imperativos, esfinges de caudillos, vivas y mueras prefijados, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez. Combatir estas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor. Habré de recordar a los lectores de Martín Fierro y de don Segundo Sombra que el individualismo es una vieja virtud argentina. Entonces, él tuvo, hace que durante la época de Perón se va y luego lo van a nombrar cuando regrese director de la Biblioteca de Buenos Aires. Y ahí se va a presentar una paradoja que es la que vamos a ver después de la pausa. Durante la época del peronismo, él tuvo muchas diferencias, una de las cuales fue que lo pusieron de inspector de aves, porque hay un momento en que se muere el papá. Cuando el papá se muere, le toca trabajar. Entonces, pues ya es grande, pero le toca trabajar y empieza a trabajar en una biblioteca, y es cuando les digo que al tomar el tranvía para llegar a la biblioteca, aprende italiano mientras tanto. También cuentan las historias de que como era tan tímido, le daba pena cuando chiquito llenar las fichas y para pedir un libro, entonces empezó a leerse todas las enciclopedias, entonces su saber es absolutamente enciclopédico. Y luego, durante la época de Perón, él se va y él regresa cuando termina la época de Perón. Lo que dijo acerca de las dictaduras sigue siendo válido históricamente en todos los casos, porque es una característica, sea cual sea la inspiración que la saga, tienen estas características de unas disciplinas grandes a nivel mental para hacer un culto de personalidad. Eso siempre lo dijo. Pero entonces resulta que después, cuando termina el peronismo, él regresa y ya es un hombre maduro, ya tiene un mundo completamente formado, ya lo conoce el mundo entero, porque ya es hacia los 30 y los 40 que él se va a volver, que empieza toda su obra poética de madurez. Ya han pasado cosas muy importantes en su vida, como haber conocido a Adolfo Bioy Casares, que va a ser su gran amigo y con quien se van a inventar un personaje que se llama Bustos Domecq. Van a escribir a nombre de él y luego cada uno escribía críticas literarias alabando la obra de Bustos Domecq, que era una ficción de ellos dos, y él se iba a comer donde él y Selvina Ocampo, donde Bioy Casares y Semina Ocampo, y crean personajes y le hacen críticas a los personajes. Es un tipo que siempre está, digamos, el humor siempre forma parte de su genialidad, y su genialidad está mediada también por el humor. Entonces hay un momento cuando este tipo ya es grande, ya el mundo lo conoce, ya es universal, sus obras ya han sido traducidas a un montón de idiomas, que lo van a nombrar director de la Biblioteca de Buenos Aires. Su padre murió ciego y esa ceguera de su padre va a ser hereditaria. Y en el momento en que a él lo nombran director de la Biblioteca de Buenos Aires, queda ciego. Es cuando empieza a perder la visión, solo ve unos amarillos y unos verdes. Y pasa esto. Él va a escribir uno de los poemas más conmovedores y magníficos, el poema de los dones, donde hace alusión también a otro director ciego de la biblioteca que en otro momento existió, y a uno tercero, que era José Mármol, y la ceguera le va a permitir a él a refugiar su timidez, hablar en público, que siempre le costó mucho trabajo, y de ahí para adelante va a dar conferencias por el mundo entero, que siempre las dio. Dice que la ceguera le permite concentrarse realmente en la escritura, nunca dejará ni de aprender idiomas ni de escribir. A gente le leerá para que él aprenda, para que él siga su obra, su genialidad. La ceguera termina siendo un refugio que le permite seguir desarrollando una mente impresionante. No lo va a limitar, sino que le va a dar una gran cantidad de posibilidades. Él dice que en la vida no hay desgracias ni fortunas, sino maneras como de entender las vicisitudes de la vida. En uno de sus poemas más impresionantes, el poema de los dones. El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Inevitablemente recordé que el más ilustre de mis antecesores, Grusac, había sido ciego y director de la biblioteca, como yo. Pensé que nuestro destino
era el mismo. Paul Grusac, más valeroso que yo, no señaló la contradicción entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí el poema y pensé, como señalo al fin, que sin duda ese poema, aunque escrito por mí, fue sentido también por Grusac. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Otro de los elementos que va también a traer la obra de Borges es el tema de la judería, el tema de Spinoza. Va a tener Efremovich y Asenses, lo van a introducir en el mundo judaico, también en el mundo de las 1001 noches. Encontrará gente que a través de las cuales encuentra puertas que él va a abrir de una manera infinita, y va a haber muchísimas alusiones a la cábala y al mundo judío y a toda su gran riqueza histórica, esotérica y literaria. Y uno de los poemas maravillosos es el poema del Golem. Este mundo judaico lo va a traer de una manera maravillosa. De estos mundos fictos, de estos mundos, de todo el misterio del judaísmo, de sus símbolos, de todo ese universo que estos amigos le van a presentar, él va a crear una gran cantidad de historias. Cada cosa de la que nosotros hemos hablado tiene un poema. O sea, uno puede meterse por las obras completas y ahí están los poemas de todo el mundo, de los amigos que le presentaron las 1001 noches, los que le presentaron la cábala, de los amigos con los que compartió todo. Hay mucha biografía en sus poemas y a la vez hay muchos universos que narran los poemas. Por eso hemos tenido que escoger algunos. De este mundo de la judería, del cual él escribió tantas cosas, y le escribió a Spinoza, y le escribió al pueblo de Israel, y le escribió muchísimo en su temario, aborda estos universos. De aquí vamos a escuchar de la voz de Borges, el Golem. El Golem es al rabino que lo creó lo que el hombre
es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, sí, como el griego afirma en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Con esto Borges nos cuenta de una vieja leyenda que habita en Praga,
que es la leyenda del Golem, este personaje que había creado el rabí para que los protegiera durante el tiempo de las persecuciones y de los pogroms, y que resultó un personaje que se salía de las manos y que una vez terminó destruyendo la ciudad en lugar de protegerlos, porque algo falló en el hechizo, porque no se lo ponían en la boca, tenían que ponerle el manuscrito en la boca todos los días antes de las 6 de la tarde, y un día el rabino no lo pudo hacer y el Golem se salió de control y quedó todo ese hechizo. Esto que es una de las, digamos, de las grandes leyendas de la ciudad de Praga, que está por todas partes, que se ve el torpe muñeco en la torre del reloj, de todo ese mundo esotérico y cifrado que es la ciudad de Praga. Él hizo un poema así de impresionante, lo hace al ajedrez, lo hace a todos los avalorios, los juegos mentales, que es lo que vamos a ver después en las ficciones, en la historia universal de la infamia y todo eso en la parte de la prosa, porque, como les digo, su universo es infinito. Entonces, hemos recorrido alguna parte de la poesía. Hay para cada tema, hay uno para el tango, para cada uno de sus amigos, hay para todo lo que él ha vivido en sus poemas. Pero él define Límites como uno de los poemas de los cuales él se siente más contento de haber escrito. Y vamos a terminar esta primera parte, este primer recorrido con la poesía, con el poema Límites, y en el siguiente programa abordamos el universo de la prosa. Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Así Borges nos va contando los límites. La erudición en Borges no es, digamos, ningún tipo de adorno, es una esencialidad. O sea, él es erudito porque habitó muchos planos terrestres y cifrados en su tiempo de vida. Entonces,
una de las maneras es todas estas alusiones que él hace maravilloso. Cuando habla del poeta persa, está hablando de Omar Khayyam. Está hablando de una gran, o sea, tomar todos estos universos que él narra en las alusiones de su poesía, es a su vez entrarse en todos los diferentes mundos en los cuales él ha habitado para contarnos. Entonces, meternos acá es meternos en un permanente y cambiante caleidoscopio, como lo hemos dicho antes, y por eso solamente podemos hacer alusiones en un tiempo de un programa radial para un ser que, como él, tiene cualquier cantidad de comunicaciones con los tiempos y de los espacios. Entonces, hicimos hoy una aproximación a la poesía. En el próximo programa nos vamos con la prosa, para continuar con la historia de Argentina de la mano del impresionante y fantástico Jorge Luis Borges. Entonces, desde los espacios de lo infinito, de lo caleidoscópico, de la erudición, de la genialidad, de la sensibilidad, del humor, del prodigio, de la fantasía, de un hombre mítico que habitó nuestra tierra y nos dejó a lo largo de su historia un increíble portal hacia los mundos y hacia las sensibilidades y hacia el humor y hacia lo cabal y hacia lo esotérico y hacia todo lo imaginable y no imaginable. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Natalia Londoño. Y para ustedes, feliz fin de semana de la mano del maestro Borges.